Hola, hola, ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Muy buenos días. Empezamos hoy con un nuevo libro. Terminamos el Levítico y ahora nos toca empezar en el libro de Números, ¿sí? Que precisamente lleva ese nombre porque en este libro se lleva la cuenta de los hebreos que abandonaron Egipto, ¿sí? Es el cuarto libro del Pentateuco, el cual se cree en buena parte de que ha sido escrito por Moisés, ¿sí? El relato abarca específicamente 50 días. Israel estaba saliendo de Egipto y lo que se relata en este momento tiene que ver con todo lo que el pueblo debería estar haciendo durante el tiempo en el desierto, y las instrucciones también son para el momento en que se establezca el campamento en medio del desierto y cuando el pueblo entre en la tierra prometida. La descripción que se hace es la ubicación que va a tener el tabernáculo, las diferentes tribus alrededor, es decir, en el centro del campamento, el tabernáculo, alrededor, en los 4 puntos cardinales, 4 familias de los levitas, y después alrededor, distribuidos en 4 grupos de 3, las 12 tribus de Israel. Dice, pero ¿y cómo? ¿Por qué los levitas? Bueno, muy simple. Los levitas ocupaban una parte muy cerca de donde estaba el tabernáculo porque su tarea tenía que ver exclusivamente con el trabajo del tabernáculo, con el trabajo espiritual, con la parte religiosa. Y las otras 12 tribus, porque recordemos que en el desierto no estaban las 12 tribus de Israel, no, había 13 tribus en el desierto, 13, ¿sí? 13 tribus, ¿por qué? Porque si bien los hijos de Jacob son 12, recordemos que José no tiene una tribu, pero sí 2 tribus fueron asignadas a sus hijos, Efraín y Manasés. Es decir, son 12 las tribus que son tomadas en cuenta aquí cuando se hace el censo. Hay 2 censos, ¿sí? Uno tiene que ver con los levitas y otro tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Y aquí hay algo interesante para que podamos ir compartiendo, porque esto es lo que se relata, ¿sí? Los primeros 6 capítulos son de alguna manera una continuación cronológica de lo que terminamos con el Éxodo y del Levítico. Pero lo relatado desde el capítulo 7 y hasta inicios del capítulo 10 es anterior, ¿sí? Son cosas que pasaron antes de lo que relata el Éxodo y el Levítico, ¿sí? El libro inicia con palabras de Dios a Moisés. Habían pasado 13 meses desde que salieron de Egipto, ya habían cruzado el Mar Rojo, y el versículo 12 da instrucciones precisas sobre lo que Moisés debería hacer en ese tiempo. Censar a todo el pueblo, pensando de los hombres de más de 20 años y que estuvieran en condiciones de ir a la guerra. Obviamente no entraban allí los levitas no eran censados en esta oportunidad. Censar a todo el pueblo para ver quiénes eran los que podrían servir al pueblo en el caso de una guerra. Cada tribu tendría un líder y desde el versículo 21 al 43 hay un detalle de cuántos hombres mayores de 20 años que estaban listos para ir a la guerra salieron desde Egipto. El versículo 46 termina diciendo que salieron 603.550 hombres de más de 20 años, con el detalle de que los levitas no fueron contados porque ellos no iban a la guerra, se ocupaban solo de la parte del tabernáculo, del servicio al tabernáculo, ¿sí? Estas fueron las instrucciones que Dios le dio. Y a veces surge, ¿por qué esta diferencia con los levitas? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque indudablemente Dios tenía un propósito con los levitas, diferente del que tenía con el resto del pueblo. No es así hoy en el Nuevo Testamento, no es así. Pero hay un detalle importante.
Si nosotros recordamos cuando analizamos el capítulo 32 de Éxodo, ahí pasa algo muy extraño. Aarón, desafiando las leyes que Moisés había dejado, hace construir el becerro de oro. Cuando Moisés regresa de la montaña, después de estar con Dios, Dios le había dado las tablas de la ley. Moisés desciende de la montaña muy dolido con el pueblo, y él dice literalmente: todos aquellos que estén de acuerdo conmigo que esto necesita ser corregido, vengan de este lado. ¿Saben quiénes fueron los únicos que fueron donde estaba Moisés? Los levitas. Los levitas. Y esto es una señal para nosotros, porque el pueblo de Dios hoy no tiene una tribu especial. No es que hay un llamado de Dios especial a ser santos a algunos del pueblo. No, todo el pueblo es llamado a ser santo. Y es interesante que nosotros debamos comprender que la misma actitud que tuvieron los levitas en el desierto luego de la construcción del becerro de oro es la que nosotros tenemos que tener hoy de frente a cualquier circunstancia. Siempre escoger la voluntad de Dios. Indudablemente, al pensar en esto, 603.550 hombres de más de 20 años salieron de Egipto. ¿Se acuerda cuántos llegaron con Jacob? Con Jacob llegaron 70. Y Dios le había dicho a Abraham, el abuelo de Jacob: te daré una descendencia tan grande que no la podrás contar, serás como la arena del mar, las estrellas del cielo. Bueno, pues bien, aquí está. Dios cumple lo que promete. Es interesante esto porque número contiene decenas de veces la expresión el Señor habló a Moisés, lo cual es un manual de liderazgo dentro de la iglesia hasta el día de hoy. Moisés nunca hizo las cosas según su criterio. Moisés siempre obedeció a Dios y por eso su autoridad. La autoridad del hombre que sirve a Dios es precisamente, si obedecemos, tenemos autoridad. Si no obedecemos, lo que ejercemos es autoritarismo y no autoridad. Si el pueblo obedecía a Moisés, estaba obedeciendo a Dios, no a Moisés. Él se encargaría de llevarles a la victoria. Y en caso de que no hubiese obediencia a lo que había dicho Moisés, la responsabilidad de la calamidad sería del pueblo. En el capítulo 2 vemos la disposición de las tribus. 3 tribus al sur, 3 al norte, 3 al este, 3 al oeste del tabernáculo. Y alrededor del tabernáculo, esto lo puede buscar en internet, es muy fácil de ubicarlo, coloque disposición del tabernáculo, enter, y el tío Google le va a mostrar la foto, ¿sí? Es interesante esto porque la disposición que tenían las tribus, estas cuatro puntos cardinales, por así decir, evidenciaba un orden establecido. Cada uno debe ocupar el lugar que Dios le ha asignado. En el versículo 34 vemos algo extraordinario. Hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Es decir, el pueblo obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque obedeció a Moisés. Indudablemente, esta organización visual, esta distribución totalmente ordenada, refleja el carácter de Dios. Él es quien define dónde vamos a servir, en qué vamos a servir, cuándo vamos a servir, dónde vamos a estar en mejor posición de poder servir. Siempre Dios ha dirigido su obra y es menester para los que servimos a Dios aceptar lo que Él dispone, someternos a su deseo y hacerlo lógicamente, sin murmuraciones, sin envidias. ¿Por qué la iglesia del pastor tiene tantos miembros y mi iglesia? No importa. No importa la cantidad de miembros, importa cuán fieles somos a lo que dice la Escritura. Es interesante ver que el final del capítulo 2 afirma que el pueblo obedeció en todo. Tristemente no mantuvo esta actitud con el pasar del tiempo. Y esta es una gran alarma para la iglesia. En Argentina tenemos un dicho: escoba nueva
va re bien, ¿sí? Al inicio de cualquier desafío es normal mantener en alto la expectativa. Es sencillo estar motivado, pero esto no garantiza que yo voy a estar motivado en el decorrer del tiempo. La gran mayoría de las veces pecamos en esto. Empezamos algo con mucho entusiasmo, como el pueblo. Vamos a hacer esto, vamos a obedecer, vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquello. Y cuando llegan las pruebas, las dificultades, bajamos la mirada, empezamos a mirar las circunstancias y nos olvidamos que la Biblia nos dice: poned los ojos en Jesús, no en las circunstancias. Indudablemente, este ha sido, es y será un problema para la Iglesia en tanto y en cuanto no tengamos en cuenta que no vivimos por las circunstancias. Nuestra vida debe ser guiada siempre por fe y en base a lo que la Escritura nos enseña. Y alguien dijo algo interesante sobre este punto. La mayor muestra de madurez es la capacidad de expresar con mi detención, la capacidad de postergar el placer, la capacidad de esperar el momento oportuno. Esto es ser maduro, esto es ser fiel a Dios, esperar que Dios haga. He visto en mi recorrido de tantos años en la iglesia muchas veces hombres de Dios deseando servir a Dios, pero con impaciencia, apurando los tiempos. Resultado, ministerios truncados, familias arruinadas. Y uno se pregunta, ¿era ese el deseo de Dios? No, nunca lo fue. Nunca lo fue. Mantengamos nuestra mirada puesta en el Señor y no demostremos esa ansiedad de querer ver enseguida lo que Dios quiere. Cuando Dios me muestra algo, debo hacer lo que corresponde. Esperar, crecer, buscar y saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Lo más destacable de los relatos del Antiguo y Nuevo Testamento tiene que ver con los resultados que han obtenido aquellos que obedecieron a Dios y también los resultados tristemente dolorosos de aquellos que decidieron desobedecer a Dios. Hagamos como hizo Israel en el primer tiempo del desierto y que se pueda decir de cada uno de nosotros que hemos obedecido lo que Dios le dijo, no al pastor, no al líder, sino lo que Dios dice en la Escritura, porque cuando obedecemos a alguien que nos transmite la Escritura, estamos obedeciendo a Dios. Nos encontramos el día de mañana siguiendo con este análisis exegético del libro de Números. Dios te bendiga.